Bien, después de estos momentos de oración y de comunión y de alabanza al Señor, vamos a tomar ahora un tiempo para compartiros algo acerca de la palabra del Señor. En esta ocasión, desde este domingo y en los domingos siguientes, vamos a estar aprovechando para daros una serie que vamos a titular Las 6 líneas maestras de un buen fundamento cristiano. Y queremos usar este tiempo, estos próximos domingos, junto con por la sencilla razón de que, como sabéis, estamos a las puertas de la inauguración de nuestra iglesia, de nuestra capilla. Llevamos por aquí, como bien sabéis, desde el día 20 de febrero, intentando abrir obra, y ahora ya estamos a las puertas, después de unos pocos de meses, de poder tener nuestra capilla. Y la idea es usar estos domingos que nos faltan, pues para grabar en nuestras mentes lo que van a ser estas 6 líneas maestras desde las que vamos a querer edificar la obra que aquí estamos empezando. Y para ello voy a hacer uso de un pasaje de las Escrituras a raíz del cual vamos a arrancar. Lo que os voy a leer ahora va a ser el epílogo, el final de una enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en el texto anterior a este que os voy a leer, ha estado hablando realmente de los fundamentos que una vida cristiana sólida deberían de tener. Y cuando concluye el Señor esta enseñanza, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En estas breves palabras, en este epílogo de su mensaje, el Señor estaba diciendo: si habéis escuchado lo que os he compartido y después de haberlo oído sois capaz de ponerlo en obra, entonces vuestras vidas serán semejantes a una casa que tendrá unos fundamentos tan sólidos que aunque venga una tempestad, que aunque venga un río desbordado, que aunque venga un huracán y sople con fuerza, la casa permanecerá. ¿Por qué? Porque tendrá fundamento sólido. Porque esa casa habrá sido una casa que ha crecido primero hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Sin embargo, el Señor después dice: pero si acaso no oís estas palabras, si acaso tampoco las lleváis a las obras, os tendré que comparar vuestras vidas cristianas con una casa fundada sobre la arena, que rápidamente habrá crecido hacia arriba, pero que nunca se preocupó de crecer hacia abajo. Y como estaba fundado sobre la arena, no tenía fundamentos sólidos. Es por eso que al primer viento que viniese, se buscaría la ruina. Con esto el Señor Jesús estaba diciendo: los fundamentos sólidos de una vida cristiana están en las enseñanzas que Jesús transmitió. Las enseñanzas que Jesús transmitió, puestas en obra, se convertirán en la solidez de nuestras vidas cristianas. Yo hoy, queriendo emular, salvando las distancias, a nuestro Señor Jesucristo, quiero compartiros lo que considero que son las 6 líneas maestras que deben de convertirse en el sólido fundamento en el que descanse nuestra vida cristiana. Si estas 6 líneas maestras, que desde hoy y en los próximos domingos os voy a compartir, se hacen realidad en vuestras vidas, os aseguro que podrán venir un sinfín de circunstancias a las mismas, pero ninguna de esas circunstancias podrán hacer que vuestra fe se debilite o caiga. Estas 6 líneas maestras, que desde hoy vamos a empezar, van a ser aquellas que vamos a llamar como intimidad, familia, enseñanza, intercesión, evangelización y obra social. Estas son las 6 líneas maestras que deben de conformar el sólido fundamento de una vida cristiana. Cuando hablo de intimidad, que va a ser el tema que nos va a ocupar hoy, estoy hablando de tener un tiempo y un lugar diario apartado para hacer crecer nuestra comunión con el Señor. Cuando hablamos de familia, que lo haremos en la semana siguiente, estaremos hablando de esa parte del sólido fundamento cristiano que es tan importante para Dios como que hizo de la familia el fundamento de la sociedad. Cuando hablamos de la enseñanza, estamos hablando de cultivar el hábito de conocer a Dios por medio del estudio de su palabra. Cuando hablamos de la intercesión, estamos hablando de esa línea maestra que nos enseña a orar
poniéndonos en el lugar de otro y en favor de ese otro. Cuando hablamos de la evangelización, estamos hablando de esa línea maestra que también conforma parte del fundamento cristiano, que es la seña de identidad de la Iglesia. Una Iglesia que no evangeliza no es una Iglesia en el sentido estricto de la palabra, porque si algo debe de caracterizar a la Iglesia es compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo tienen. Y cuando hablamos de la obra social, estamos hablando de esa sexta última línea del fundamento cristiano que nos enseña que la Iglesia no es indiferente a la sociedad en la que vive. La Iglesia se preocupa de la sociedad en la que vive y no solo se preocupa, sino que tiene acciones en favor de los más desfavorecidos de esa sociedad. Por lo tanto, estas 6 líneas maestras quiero que se graben en nuestras vidas y quiero que sean el sólido fundamento desde el que crezcamos en el Señor y podamos alcanzar a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Vuelvo a reiterarla: intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión y obra social. Hoy, como el primer domingo que vamos a encarar estas 6 líneas maestras, vamos a comenzar con la intimidad. Comienzo con la intimidad porque es la que siempre debe de estar en el primer lugar de estas 6 líneas maestras. Las 5 restantes podrían ser cambiadas en el orden y no importaría, el resultado sería el mismo, como dicen las matemáticas. Pero la primera de las 6 siempre tendría que ser la intimidad. Porque, como a continuación vamos a ver, lo más importante para Dios es que cultivemos el hábito de tener comunión con Él a fin de incrementar nuestra intimidad con Él. Si tuviéramos que definir la palabra intimidad, la podríamos definir diciendo que intimidad es amistad cercana. También se podría definir como zona reservada a un grupo o a una persona. Esto es lo que quiere Dios. Por encima de muchísimas otras cosas. Si hay algo que Dios quiere y si hay algo que Dios ha pretendido desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, si hay algo que Dios ha pretendido desde siempre con el ser humano, es tener una amistad cercana y, a ser posible, que esa amistad cercana se literalice en un lugar previamente acordado. Por lo tanto, la palabra intimidad define lo que Dios ha estado buscando para con el hombre desde tiempos inmemoriales. De hecho, desde que Dios creó al hombre en la persona de aquel sujeto llamado Adán. Para ilustrar esto que os voy a compartir, para ilustrar lo que quiero compartiros con esto de tener intimidad con Dios, con esto de tener una amistad cercana con Él, con un lugar previamente concertado. Para que podáis comprender, os voy a lanzar esta ilustración. Un matrimonio suele tener una amistad, ¿no? Si no tiene una amistad un matrimonio es porque realmente está funcionando mal y se lo tiene que hacer ver. Un matrimonio debe de tener amistad. Una amistad que se desarrolla a lo largo y ancho de todos los avatares del día. Pero después ese matrimonio tiene un lugar específico donde la amistad se hace más íntima. A ese lugar específico donde la amistad se hace más íntima en el vínculo matrimonial le llamamos alcoba. ¿Ven? Hemos tenido comunión con nuestra mujer durante todo el día. Hemos tenido comunión con nuestro marido durante todo el día. Sí, es verdad. Pero luego hay un lugar y un horario específico donde hay una comunión que se llama de intimidad. Esto quiere cultivar Dios con nosotros. ¿Dios puede tener comunión con nosotros a lo largo y ancho del día? Claro que sí. ¿Dios puede tener comunión con nosotros mientras que conducimos en dirección al trabajo? Sí. ¿Dios puede tener comunión con nosotros mientras que preparamos el desayuno para los niños? Sí. Dios puede tener comunión con nosotros mientras que estamos desarrollando nuestro propio trabajo, nuestra jornada laboral. También. Pero después Dios quiere tener un horario específico en un lugar determinado para cultivar lo que es ya una amistad íntima. No es lo mismo el hablar en mitad de los avatares del día, en mitad de los ruidos del día, que hablar con la pareja en mitad de ese silencio, en mitad de esa intimidad, en, como decíamos en el ejemplo, en mitad de ese lugar predeterminado que en el matrimonio sería la alcoba. De esto es de lo que os voy a hablar. ¿Por qué es esto? Como os decía, lo que Dios ha estado buscando desde siempre. Fijaos bien, remontándonos al principio. Cuando Dios crea a Adán, Dios le crea y
y le coloca en un lugar paradisiaco llamado Edén. Edén era un lugar para perderse durante un año sabático. Pero no solo le coloca en un medio ambiente excepcional, sino que además de esto le da señorío sobre todo lo que Dios ha creado, y además de esto le provee de todo aquello que le es necesario. Pero después de todo esto, después de haberle colocado en aquel lugar paradisiaco, después de haberle hecho señor de todo lo que había creado, después de haberle proveído de todo lo que necesitaba, y aun después de haberle dado unos mandamientos que iban a conformar la relación entre Dios el Creador y Adán la creación, después de todo esto, encontramos en Génesis 3, 8 al 9 algo que es digno de resaltar en relación al tema de la intimidad que estoy compartiendo. Los que tengan Biblia, síganme hasta Génesis, capítulo 3, versos 8 al 9, y los que no, presten atención a lo que les voy a leer, porque aquí vamos a encontrar como Dios, además de haberle colocado en el mejor ambiente posible, además de haberle hecho señor de todo lo creado, además de haberle proveído de todo lo que necesitaba, además de haberle dado mandamiento, en este texto que voy a leer vamos a ver cómo Dios se preocupa de concertar con Adán un horario diario en un lugar preestablecido. ¿Para qué? Para tener esa intimidad, ¿de acuerdo? Para tener esa amistad cercana de la que hablábamos. Mira lo que dice Génesis 3, 8 al 9. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fijaos bien, el contexto en el que esto se encuentra es el contexto inmediato posterior a la caída de Adán y Eva. Pero yo no quiero puntualizar el hecho de la caída ni las consecuencias, no. Quiero puntualizar el hecho en sí de que ellos escuchan la voz de Dios y la escuchan en un horario determinado. El texto, cuando tiene que hacer alusión a ese horario, dice al aire del día. Hay algunos que han interpretado esta frase que es una franja horaria de al aire del día, como al atardecer, como cuando está declinando el día, como cuando está terminando. A esa hora específica ellos han escuchado la voz de Dios. Y dice que después de esconderse, en el verso 9, después de esconderse Adán y Eva en el verso 8, en el verso 9 dice que Jehová llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Indudablemente esa pregunta no era la pregunta del desconocimiento. Dios es omnisciente. No era la pregunta del desconocimiento. Era, es verdad, una pregunta que le brindaba una oportunidad a Adán para que confesase lo que había hecho. Bien, pero además de eso, ese ¿dónde estás tú? Esa pregunta suena al hecho de que Dios ha ido al lugar concertado, no le ha visto como de costumbre y le ha dicho: oye, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Que hoy no has venido a la cita que habíamos concertado. ¿Me van entendiendo? Es decir, dice que al aire del día, según la interpretación de algunos, al atardecer. Al atardecer ha llegado Dios. Ellos han escuchado la voz. Es decir, había costumbre de que Dios apareciese anunciándose. ¿Cuándo? Al atardecer. Cuando terminaba su jornada de labranza. Hay que recordar que Adán tenía trabajo. Esto para los que dicen que el trabajo es una maldición. No, es un mandamiento. Y anterior a la caída. Cuando él ha terminado su horario laboral, a la caída de la tarde, al aire del día, según el texto sagrado, aparece Dios anunciándose. Parece que había un horario concertado. Y de que Dios llega al lugar en el horario establecido, al no ver a Adán, dice: ¿dónde estás? ¿Dónde está que no has venido? Es decir, Dios nos está enseñando en esos dos textos que tenía un horario con un lugar donde diariamente y por hábito se concertaba, se citaba con Adán. ¿A fin de qué? A fin de incrementar la intimidad con él, a fin de hacer de su amistad una amistad más cercana. Es decir, ya en el origen de la relación entre Dios y el hombre, Dios nos enseña por medio de ese pasaje que él quería tener con Adán un horario en un lugar predeterminado. ¿A fin de qué? A fin de hacer de su amistad una amistad más cercana, a fin, en definitiva, de tener amistad con él. Esto es lo que Dios quiere cultivar con Adán.
Y esto es lo que Dios ha perseguido desde entonces y hasta este momento. Esto que vemos en la relación de Dios con Adán, también lo podemos ver en la relación de Dios con Israel. Ya sabéis, y los que no lo sabéis os lo digo yo, que Israel es el pueblo escogido de Dios. De alguna manera, Israel podríamos titularlo como la iglesia del Antiguo Testamento. Y Dios con Israel marca parámetros semejantes a los que Dios marcó con Adán. ¿Por qué? Porque la lección es la misma. Dios quiere tener intimidad con el género humano. Fijaros bien si esto es tanto así, que cuando Dios ha creado al pueblo de Israel, entre las muchas normas de convivencia que hay entre Dios y su pueblo escogido, hay una que tiene mucho que ver con el tema que hoy estamos compartiendo. Dios le dice a Israel, dentro de todos aquellos mandamientos de convivencia, dice Dios a Israel: quiero que tengáis 2 horarios establecidos en los que tengáis que venir a encontraros conmigo. Y en la Escritura, esos 2 horarios aparecen como la hora tercera y la hora novena. En el reloj judío, la hora tercera y la hora novena vendrían a ser, sumándole 6 horas más en el reloj occidental, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de la mañana y hora novena, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 de la mañana y 3 de la tarde. En la traducción al reloj occidental. Dios le ha marcado 2 horarios, hora tercera y hora novena, 9 de la mañana y 3 de la tarde, donde cada israelita tenía que venir a encontrarse con Dios. ¿Para qué? Para cultivar una amistad cercana. ¿A fin de qué? De incrementar la intimidad. Esto que les digo lo pueden ver en el capítulo 3, verso 1 de los Hechos de los Apóstoles, además de en otros muchos pasajes. Pero lo que quiero subrayar es el hecho de que Dios, con su pueblo escogido, con la iglesia del Antiguo Testamento, le dice: oye, quiero que tengáis un tiempo apartado. ¿Para qué? Para tener comunión conmigo. ¿Es que acaso los israelitas no podían tener comunión con Dios fuera de esos 2 tiempos establecidos? Sí, pero estos 2 tiempos establecidos eran los tiempos de la comunión cercana, sin los ruidos del devenir diario. ¿Podéis tener comunión conmigo en mitad de los avatares del diario vivir? Sí, podemos tener comunión contigo en mitad de los avatares del diario vivir, sí. Pero yo, además de esto, reclamo, quiero un horario específico, un horario en quietud, donde nos podamos hablar de corazón a corazón, donde nos podamos mirar a los ojos. Porque es ahí, en ese tiempo, donde la intimidad se acrecenta, donde la amistad cercana florece. Lo vemos repetido, vemos otra vez a Dios con el mismo interés que le vemos en su relación con Adán. Pero no simplemente Dios le marca a Israel estos 2 horarios, hora tercera y hora novena, sino que le marca estos horarios en un lugar predeterminado. Concretamente, en un principio en el tabernáculo, en la niñez de Israel, y después en el templo, cuando ya Israel empezó a madurar. Hay un lugar y hay un horario, de forma semejante a como encontramos en la relación de Dios con Adán. Pero no solo encontramos esto en la relación de Dios con Adán y en la relación de Dios con Israel, sino que lo vemos reiterado ya traspasando los lindes del Antiguo Testamento y entrando en el Nuevo Testamento. Ahí también vemos como Dios, en la persona de Jesucristo, se preocupa por marcar unos espacios y unos tiempos de comunión íntima con aquellos que van a ser lo más íntimo de entre todos sus discípulos. Fijaos bien, porque estoy haciendo referencia a lo que nos cuenta el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3 y en el verso 13 al 15. En ese texto encontramos como Jesús, después de una larga noche de oración, ha entresacado de entre la multitud de sus discípulos a 12, a los que va a señalar como apóstoles. Y no simplemente el texto nos enseña que entre de los discípulos saca a 12 a los que va a elevar a la categoría de apóstoles, sino que nos enseña el para qué cuádruple del ministerio apostólico. Y yo voy a hacer incidencia de ese para qué cuádruple, voy a hacer incidencia en el primero, porque aquí también el orden tiene importancia. Leed conmigo, los que tengáis Biblia, capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, verso 13 al verso 15. Dice así: después subió al monte, en referencia a Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Y ahora nos da el para qué, el cuádruple para qué. Para que estuviesen con él,
para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este es el cuádruple para qué de la escuela apostólica. Y en este caso, el orden tiene importancia. El primer para qué es para que estuviesen con él. Después de esto es para enviarlos a predicar, después es para sanar enfermedades y después es para echar fuera demonios. Pero para lo primero que los llama es para que estuviesen con él. Lo primero y prioritario en el ministerio apostólico era estar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en el Nuevo Testamento, como Jehová en el Antiguo Testamento, lo que pretende por encima de cualquier otra cosa es tener intimidad, amistad cercana con el género humano. Vimos a Dios el Padre con Adán. Lo primero que intentaba cultivar era una relación de amistad con él. ¿Con qué? Con un horario establecido en un lugar predeterminado. Y vemos aquí a Jesús con los 12 apóstoles entresacados en una elección a dedo, en una elección soberana de entre toda la multitud. Y lo primero a lo que los llama es a que estéis conmigo. Es más importante que estéis conmigo que predicar la palabra. Es más importante que estéis conmigo que sanar enfermos. Es más importante que estéis conmigo que echar fuera demonios. Esto es más importante que estas tres cosas. Y estas tres son altamente importantes, pero más importante que ellas es que estéis conmigo. Jesús vuelve a incidir en la misma enseñanza. Lo que anhelo, lo que deseo es que paséis tiempo conmigo. ¿Para qué? Para que la intimidad crezca, para que la amistad cercana se desarrolle. Esta es la enseñanza de hoy. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios nos está buscando. De hecho, Dios está buscando al hombre desde siempre, con un objetivo prioritario y principal: tener intimidad con Él, conocerse de cerca. Que Dios conozca al hombre de cerca, que indudablemente no tiene necesidad de ello porque es omnisciente, pero en este lenguaje que estoy usando. Pero también para que el hombre conozca a Dios de cerca. Esto quiere Dios, tener intimidad, un conocimiento profundo de nosotros para con Él, de Él para con nosotros. Una amistad cercana. Y esto es lo que estamos viendo en cada uno de estos episodios que estamos relatando. Y esto es lo que hoy quiero que quede grabado en vuestras mentes y en vuestros corazones como la primera línea maestra de este fundamento cristiano que hoy estamos echando. Pero además de verlo, además de ver esta verdad de la pretensión divina de tener intimidad con el hombre en la relación que Dios tuvo con Adán, además de verlo en la relación que Dios tuvo con Israel, además de verlo en la institución del ministerio apostólico por parte de Jesucristo, también podemos ver esta verdad de una forma muy ilustrativa en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. De Lucas 10, 38 al 42, como os decía, vamos a encontrar una historia que ilustra muy bien lo que hoy estamos compartiendo. En esta historia, antes de leerosla, encontramos a Jesucristo llegando a Betania, que era una aldea cercana, muy cercana a Jerusalén. Podríamos catalogarla como un barrio residencial de la capital, que era Jerusalén. Y le vemos llegando allí y llegando a la casa de unos amigos muy íntimos de él, a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Eran tres personajes intimísimos del Señor. Eran hermanos los tres. Y cuando le vemos llegar ahí, Marta sale al encuentro del Señor, así soy capaz yo de visualizarlo. Sale al encuentro del Señor ¿con qué pretensión? Con la pretensión de ser la anfitriona del mejor huésped, de todos los huéspedes posibles. Yo veo a Jesús entrando allí en casa de Marta y Marta desviviéndose por atenderle. Y como vamos a leer a continuación, mientras que Marta está haciendo de la anfitriona extraordinaria, encontramos que su hermana María obra de una forma muy distinta. Porque de que entra Jesús, ella se sienta a sus pies y no se mueve de estar cerca de él. Una estaba sirviendo, la otra estaba cultivando amistad. Dejadme leer el texto para después interpretarlo brevemente. Dice: aconteció que yendo de camino, en relación a Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Increíble.
Marta no está ocupada y turbada en quehaceres particulares para beneficio propio. En muchas ocasiones hemos señalado a Marta como que estaba haciendo algo muy malo. No, no. Marta estaba haciendo algo bueno. Marta estaba ejerciendo de anfitriona, pero de anfitriona espectacular. ¿Por qué? Porque se está preocupando en muchos quehaceres. ¿Para qué? Para atender bien al anfitrión. Perdón, para atender bien al huésped, que era Jesús. Su servicio tenía como centro de atención Jesús. Estaba sirviendo al Señor. Y está afanada y está turbada. ¿Por qué? Porque quiere darle lo mejor. Sin embargo, María está allí, sentada a los pies del Señor. Marta, aparentemente con buen criterio, va y le dice: oye, Jesús, ya le vale a María, ya le vale, que desde que has entrado yo estoy aquí, de arriba para abajo, queriéndote servir con lo mejor que podamos tener, y mi hermana, en vez de cooperar conmigo en el servicio hacia tu persona, se ha sentado. Y desde que has venido no ha hecho otra cosa que escucharte. Imagino que a lo mejor le preguntaba, que a lo mejor Jesús le respondía. Eso imagino yo, ¿no? Y ella se queja, aparentemente con razón. Pero la respuesta de Jesús nos descubre que es más importante tener amistad cercana con Dios que servir a Dios. Porque Jesús, en su respuesta, parafraseándola, más o menos le dice: Marta, lo que tú haces está bien, estás afanada y turbada por servirme, está bien, pero lo que hace María está todavía mejor. Y no le voy a quitar esta buena parte que ha cogido, porque es mejor la parte de María que la de Marta. Estaba diciendo en síntesis: es mejor cultivar intimidad conmigo que servirme a mí. ¿Servir a Dios es malo? No, es bueno, pero mejor que servir a Dios es tener intimidad con Dios. Entre otras cosas, porque nunca habrá un buen servicio a Dios que no haya nacido de una profunda intimidad con Dios. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios ha querido, y esto es lo que Dios sigue queriendo. Dios lo que ha querido, lo que quiere y lo que sigue queriendo es cultivar amistad con el hombre. Si queréis que sea más concreto, cultivar amistad con los suyos. En este tiempo, cultivar amistad con los miembros de su iglesia. Por eso lo más importante que tenéis que hacer en vuestra vida cristiana es cultivar amistad con Dios. Es tener tiempo de intimidad con Él. Esta es la primera línea maestra de vuestro fundamento cristiano. Si queréis terminar por ser casa sólida, que ninguna circunstancia de la vida la pueda derribar, si realmente queréis esa clase de casa espiritual, si realmente queréis que las tormentas de la vida, que los ríos que se desbordan, hablando en un lenguaje simbólico, si queréis realmente que las circunstancias malas de la vida no puedan derribar vuestra casa espiritual, si queréis que vuestra fe no esté expuesta a cualquier viento de la vida, necesitaréis tener sólidos fundamentos. Y la primera línea de este sólido fundamento tiene que ser una profunda amistad de cercanía con Dios, una profunda intimidad con Dios. Por lo tanto, el consejo de esta tarde es: esforzaos a tener un tiempo en un lugar predeterminado para tener intimidad con Dios, lo que comúnmente se conoce como devocionales. Todo creyente que se precie, todo cristiano que quiera crecer primero hacia abajo para después poder crecer hacia arriba, tiene que tener en cuenta sus devocionales con el Señor. Tiene que tener en cuenta el tener unos horarios establecidos en un lugar predeterminado para hacer crecer la intimidad y la amistad cercana con Dios. Dejadme en el epílogo, para ir terminando sobre todo con la parte práctica de lo que hoy os quiero enseñar. Dejadme hacer un poco de matemática espiritual, ¿de acuerdo? Un poco de matemática espiritual para facilitaros el que vosotros podáis componer vuestros devocionales, para facilitaros que vosotros podáis pactar con Dios ese tiempo en ese lugar predeterminado para hacer crecer vuestra intimidad con Dios. El día tiene 24 horas, para todos. No hay ricos y pobres en cuanto al tiempo. Desde el vagabundo hasta el más millonario gozan del mismo tiempo. Por lo tanto, como no hay ricos ni pobres en cuanto al tiempo, todos disponemos de 24 horas al día. Vamos a seccionar las 24 horas. Normalmente necesitamos 8 horas para descansar, es decir, 8 horas para dormir. Eso dicen los médicos, que es bueno y saludable dormir cuando menos 8 horas. Necesitamos otras 8 horas cuando menos para trabajar. Si no trabajamos, no hay alimento en la mesa, y si no hay alimento en la mesa tenemos un problema. A las 8 horas de dormir y a las 8 horas de trabajar, que son 16, le podríamos sumar 5 horas, fíjate, si dan de sí 5 horas, podríamos sumar 5 horas para atender a la familia, para
tener un tiempo de recreo, para incluso tener un tiempo de atención a diversas cosas. 8 y 8, 16, 16 y 5, 21. Hasta 24 nos sobran todavía 3 horas. Es decir, hemos tenido tiempo de dormir 8 horas. Hemos tenido tiempo de trabajar otras 8 horas. Hemos tenido tiempo de atender a los niños, de atender a la mujer, de relajarnos, de tener recreo 5 horas. Y aún así nos sobran 3 horas. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas 3 horas que nos sobran? De entre estas 3 horas es que tú tienes que sacar el tiempo de tus devocionales. Podrán ser desde media hora hasta las 3 horas de las que estamos hablando. Yo no te voy a imponer el tiempo, ni Dios creo que tampoco, porque esto después será un proceso de crecimiento. Pero de entre esas 3 horas que te están sobrando, tú tienes que sacar un tiempo para pactar con Dios y dedicar diariamente a incrementar tu amistad de cercanía con el Señor. Esas 3 horas, desde media hasta 3, lo que tú quieras colocar, pero comienza. Lo importante no es tanto que tomes media hora como que tomes 3, lo importante es que después seas fiel y constante cada día en invertir ese tiempo con el Señor, en ese lugar predeterminado. Señala un altar en tu casa y en ese altar dedica el tiempo que has pactado con Dios y entonces empezarás a ver cómo crece tu intimidad para con Él, cómo tu amistad cercana para con Él se va incrementando. Y ahí, en ese tiempo, en ese lugar concertado, ahí, diariamente, un día y otro día, ahí se empezará a echar la línea maestra que ocupa el primer lugar del fundamento de una sólida vida cristiana. Así que el consejo de hoy, ya para no cansaros más, es sencillamente este: Dios quiere tener intimidad con nosotros. Lo primero que tenéis que hacer, esta es la parte práctica, es entrar a orar con Dios, tener una conversación con Él, pactad con Dios en cuanto a ese tiempo, después de haber hecho todas las cosas, pactad con Dios. ¿Qué tiempo vais a dedicar diariamente? Señalad un altar en vuestra casa y sed fiel a ese pacto. Si sois fieles a ese pacto y hacéis de esto un hábito, vuestra intimidad con Dios crecerá y estaréis echando la primera capa de ese sólido fundamento para que vuestra casa sea una casa que no sea derribada por cualquier circunstancia de la vida, sino que por 1000 circunstancias de la vida que pasemos, esa casa siga manteniéndose en pie, sencillamente porque está fundada en un sólido fundamento cristiano. ¿Amén? Pues esto es lo que tenía para compartiros. La semana que viene seguiremos con la segunda línea maestra, que será la familia.